Hola, hola, muy bien. Vamos a continuar viendo ahora patología. Ya, entonces evaluamos los hallazgos colposcópicos anormales, que son de dos tipos, ¿no? Los grado tipo uno, las lesiones tipo uno y las lesiones tipo 2, o grado uno, grado 2, o lesiones mayores o lesiones menores. De acuerdo, para esto es importante definir principios generales, como la localización de la lesión. Esto se hace en función de las agujas del reloj. El tamaño de la lesión, esto se hace en función del número de cuadrantes que está comprometiendo y del porcentaje del cervix que está comprometido. La colposcopía evalúa básicamente tres factores. Uno es el grosor del epitelio, otro la alteración del contorno de la superficie y finalmente las variaciones en el patrón vascular. Esto es el punteado, el mosaico y los vasos atípicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que hay distintos blancos. El blanco del 3 es distinto al blanco 2, ¿de acuerdo? Y si ustedes ven en el área numerada como 3, hay un margen sobreelevado. El patrón vascular también es importante. Recordemos los 6 patrones vasculares para malignidad que evaluamos en terminología. El punteado es importante, se da porque los vasos son cortados transversalmente. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Qué es un punteado delgado o fino? Cuando los puntos tienen la misma disposición. Existe la misma distancia entre los puntos. ¿Ok? Mientras que el punteado grueso se define como un punteado de distinto grosor y de distinta distancia. Esto significa una neovascularización, ¿de acuerdo? Una neoplasia, una distancia intercapilar variable. Ya como podemos ver acá, hay puntos de distinto grosor y a distinta distancia. Esto se define como punteado grueso. Y algo importante es que siempre, siempre, siempre tiene que estar sobre una base blanca. Entonces la pregunta aquí es, ¿de dónde hago la biopsia? ¿Las lesiones más peligrosas son las blancas o son las rojas? Respuesta. Les estaba indicando que lo importante es definir si hay neovascularización y si hay neovascularización debo de sospechar de una neoplasia. Por lo tanto, debo de hacer la biopsia de la zona más roja y debo de hacer una segunda biopsia de la zona más blanca. Recuerden, idealmente 2 biopsias o más. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de mosaico, hablamos de que los vasos están siendo visualizados en su corte longitudinal. Y también es importante definir los mosaicos. Si el mosaico es de distinta forma, las losetas son de distinta forma, nuevamente también estoy hablando de distancia intercapilar variable. Entonces, esto sería un punteado grueso. Nuevamente, siempre sobre una base blanca. Entonces, ¿de dónde haríamos la biopsia? La biopsia la haríamos de la zona más roja. ¿Cuál es la zona más roja en este caso? El labio anterior. ¿De acuerdo? Y luego de la zona, de la segunda zona más roja, que sería la zona que está debajo del 1, y de la zona más blanca, que sería en el 1 o en el margen posterior. ¿De acuerdo? Esto también es un mosaico, como pueden observar, ese es un mosaico más marcado. ¿De acuerdo? Siempre sobre una base blanca. ¿Ok? Los vasos atípicos eh, se encuentran también siempre sobre una base blanca. ¿De acuerdo? No son predictores de absolutamente nada, pero me obligan a sospechar cáncer. ¿Ok? Si yo veo vasos atípicos, solamente el 22% va a ser cáncer microinvasor y el 50% va a ser cáncer invasor. Ahora, de los cánceres microinvasores, solamente la mitad va a tener vasos atípicos. ¿Ok?
Entonces me obliga a sospechar, no es diagnóstico de cáncer. ¿Ok? Nuevamente, vasos atípicos son vasos ectásicos, ¿de acuerdo? Y esto es Bethesda. Recuerden, el Bethesda es muy sencillo. 4 lesiones escamosas, 4 lesiones glandulares. Las lesiones escamosas son ASC, células escamosas con atipia, lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y carcinoma de células escamosas. No hay más. ¿De acuerdo? Las células escamosas atípicas pueden ser ASCUS o ASCH. El ASCUS, para términos de manejo, se maneja como lesión de bajo grado y el ASCH como lesión de alto grado. Es sencillo. Ahora, ¿cuándo sospechamos una lesión de bajo grado? Cuando los márgenes son aplumados o planos. ¿Sí? Se hablan de lesiones geográficas. ¿Ya? La aparición es lenta y la desaparición es rápida. ¿Qué es lento? 30 a 40 segundos. ¿Qué es rápido? Menor a 15 segundos. ¿De acuerdo? Veamos. La lesión superior es una lesión de bajo grado. ¿De acuerdo? La lesión inferior es una lesión de alto grado. Se dan cuenta que el blanco es más grueso, tienen el signo de la cresta que ingresa al orificio cervical, ¿sí? Que está contiguo al orificio cervical. Eso es un epitelio blanco grueso. Nuevamente, esta es una lesión geográfica, ¿sí? Típica de una lesión de bajo grado. Ya la imagen de la izquierda. Y en la imagen de la derecha podemos ver un epitelio seto blanco grueso que compromete 3 cuadrantes, ¿sí? Con punteado en su superficie. Acá nuevamente, un epitelio seto blanco tenue en la lesión de la izquierda, en la imagen de la izquierda, en labio posterior que compromete un cuadrante, ¿sí? Y aquí vemos en la imagen de la derecha un epitelio seto blanco de márgenes sobrelevados, ¿sí? Con un esbozo de punteado también, que compromete labio posterior. ¿Y cuando pensamos en una lesión de alto grado? Ya lo estuvimos viendo. Lesiones que tienen componente rojo y componente blanco, de acuerdo, que aparecen muy rápido y demoran en desaparecer, y que a la aplicación del Lugol genera un amarillo mostaza, ¿de acuerdo? Miren, todo esto es una lesión acetoblanca que compromete todo el cérvix, que además en el labio posterior podemos observar vasos atípicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde haríamos la biopsia? De la zona más roja, de las zonas más rojas, hay varias zonas, ¿de acuerdo? Aquí estamos obligados a sospechar de cáncer, ¿de acuerdo? Nuevamente, un epitelio acetoblanco grueso, con punteado irregular, grueso, ¿sí? Nuevamente, epitelio acetoblanco tenue que compromete 3 cuadrantes con epitelio acetoblanco grueso con punteado en su interior, sí que compromete 2 cuadrantes. Mosaico, ¿sí? Mosaico grueso. ¿De acuerdo? ¿Dónde harían la biopsia aquí? De la zona más roja y de la zona más blanca. ¿De acuerdo? ¿Y cuando pensamos en cáncer? Cuando hay tumor, cuando hay necrosis, cuando hay ulceración. ¿De acuerdo? Pueden ver acá que hay bastante necrosis y bastante sangrado. ¿Sí? Eso es una tumoración. Recuerden, si veo un tumor, no hago biopsia. ¿Sí? Perdón, si veo un tumor, no hago colposcopía, hago directamente una biopsia. ¿Ya? La colposcopía tiene dos objetivos, básicamente. Localizar la lesión y permitirme hacer una biopsia dirigida por colposcopía. ¿De acuerdo? Si ya estoy viendo el tumor, ya lo localicé, necesito hacer la biopsia directamente. ¿De acuerdo? Nuevamente una lesión compleja con áreas rojas, áreas amarillas que hablan de necrosis punteado, ¿de acuerdo? Y en el labio anterior pueden observar vasos ectásicos.
¿De acuerdo? ¿Y cuándo sospechamos de invasión? A ver, esto lo vemos en un momento. Muy bien, ahorita continuamos. Cuídense.